Víctor, cuando yo te pregunté anoche qué título le ponemos a esta conversación, tú me dijiste fin de una ilusión. Entonces yo lo puse en interrogación, no en una afirmación, sino para que me digas más o menos a qué te refieres con el fin de una ilusión. Bueno, mira, en primer lugar, gracias por la invitación, Pablo. Siempre es un placer conversar contigo. Habíamos estado postergando este encuentro para ver, digamos, con claridad lo que efectivamente estaba ocurriendo y, por supuesto, gracias a todos los que hoy domingo nos están viendo. Bueno, yo lo que creo es que hay que hacer un saldo de resultados. Y yo creo que sí, efectivamente, con mucho sentido de realidad, hay que caer en cuenta de que todo aquel planteamiento que proponía la posibilidad de una ruta electoral, la verdad es que poco a poco se aplica el sentido de realidad. Si se bajan un ratito del carro de las emociones, del tren del entusiasmo, pues deben caer en cuenta que ese curso electoral no existe y no existe por otra razón que a veces cuesta mucho asumir, es que nosotros no estamos viviendo una democracia y solo en democracia se seleccionan a los líderes desde el respeto de la voluntad o por la voluntad del elector a través del voto universal, directo y secreto. Eso aquí no existe. Y tanto es así que no existe el curso electoral, que el esfuerzo de un sector de la oposición por hacer una primaria, preguntarle a la gente cuál debía ser su candidato, poner en disputa diferentes opciones de políticas públicas, o sea, diferentes propuestas de gobierno, todo eso, bueno, vamos por el segundo suplente. Yo no sé si ustedes tengan en cuenta, los que fueron ese día y participaron en la primaria, eligieron a María Corina Machado. María Corina Machado estaba inhabilitada, no se pudo registrar. María Corina Machado entonces dice, bueno, yo quiero un representante mío ante estas elecciones, un representante con el cual yo pueda hacer campaña y como esta lucha política es hasta 10 días antes de las elecciones, en caso de que yo logre por algún albur o circunstancia ser registrada como candidata, pues esta persona, el caso de la profesora Corina Lloris, pues que se retire, que yo soy la candidata titular. Y ese fue el acuerdo. Tenían una especie de designado transitorio condicionado a el tema de María Corina. No la dejan registrar a Corina Lloris y bueno, ya vamos por el segundo suplente, que es Edmundo González Urrutia, bueno, que lo colocan primero allí porque era incoloro, inoloro e insípido, ¿ok? Y lo pusieron como propuesta tapa, o sea, como una persona el que podía estar allí cuidando la validez y pertinencia de la tarjeta electoral. Bueno, por re o por fa, hacia el interior de esa coalición, terminaron seleccionándolo. Entonces, claro, a ver, yo digo, el fin, la clausura, el despertar, si ustedes quieren, de una ilusión, porque la primaria, como no estamos en un país democrático, no fue el camino para el seleccionar al candidato que representa esa plataforma, y al final, por el camino que vamos, será su antagonista el que designe y declare algo así el placer de, del candidato con el que quiere competir. Ahora, yo quiero que estemos absolutamente claros. Eso no fue lo que ofrecieron, eso no fue lo que se planteó. La realidad luce muchísimo más difícil y por lo tanto todo ese discurso de nos tenemos encallejonado, tienen miedo, están dando alaridos de temor, no pueden dormir. La verdad es que él forma parte de toda esa circunstancia que hay que
dejar atrás porque no resultó cierta. Ahora, pero ¿cómo hacemos? Fíjate tú, y te lo digo con mucha sinceridad. Eh, la política, por supuesto, tiene que generar emoción, ¿no? Y desde luego, esa emoción debe estar basada en hechos factibles, en hechos realizables. Entonces, últimamente yo he hecho algunos comentarios, algunos videos que a muchos les identifican con lo que le digo, pero muchos con quienes he compartido bastante parte de mi vida en política, bueno, se enrollan, se amargan, se incomodan, pero no seas pesimista, no seas nube gris, no seas esto, es lo otro. Yo ya va, un momentito. O sea, yo no estoy diciendo que yo me estoy apartando de la política, no, al contrario, yo sigo en la política y iré a todas las reuniones donde me inviten, pero hablar con este mismo discurso, es decir, el discurso de, ok, vamos a procurar una ruta electoral. Nadie, aquí no le va, ¿a quién le va a disgustar una ruta electoral? Pero una ruta electoral se debe construir en base a la realidad. Y como siempre lo hemos venido hablando, estamos metidos, fíjate tú hablas del segundo suplente. Yo no sé cuál fue el argumento que utilizó el Consejo Nacional Electoral para dar 72 horas adicionales para que prospere o no, ¿eh? La sustitución o el cambio del candidato de un nuevo tiempo hacia la mesa de la unidad, la tarjetita de la MU. Porque tampoco estamos hablando de miles de candidatos. Parece que son 13 los inscritos de la oposición. O sea, yo no sé cuál es el, porque por ahí vi también algún comentario, no, es que hay otros que están haciendo sustituciones. No, si eso es algo automático, eso no es, eso inclusive parece que no le abre la página. Algo parecido a lo que ocurrió en aquella oportunidad cuando estaba cerrada y se abrió 5 minutos antes para que se pudiera inscribir Manuel Rosales. Y luego se postergó después de las 12 de la noche para que puedan inscribir la tapa. Ahora, ¿qué lectura le podemos dar a estas personas? O mejor dicho, a esas 72 horas de prórroga que dio el Consejo Nacional Electoral para, bueno, que terminen las Mira, elecciones, ¿no? vamos por partes. Lo primero, eh, Miguel Fontana utiliza una categoría dura, que se llama votoadictos, ¿no? Y bueno, insisto en que es él el que la utiliza y yo simplemente la voy a poner como referencia. Y en relación con los votoadictos entusiasmados que creen que esto puede salir por los votos, etcétera, pues deben estar transitando las primeras etapas del duelo cuando ellos se están dando cuenta de que la cosa no es tan fácil. Porque si todos estos datos no nos permiten a nosotros hacer una composición de lugar diferente al mero entusiasmo, entonces ni siquiera vale la pena discutir. Tú en tu intervención dijiste, bueno, mira, lo abren y abren y cierran las ventanillas supuestamente electrónicas y automáticas cuando les da la gana y solo a quien les da la gana. ¿Ok? Prorrogan contraviniendo sus propios acuerdos y sus propios reglamentos por 72 horas, como quedándose un lapso para metabolizar eso que está ocurriendo. Gerardo Blight, dicen las crónicas, que terminó yendo a la reunión de la plataforma unitaria para validar si es que el régimen le parecía potable Edmundo González Urrutia o no. Ok, la respuesta que parece que dio, por supuesto eso está en las crónicas, yo no estaba allí ni tengo información de primera mano, es que si ya estaba inscrito no debía de haber ningún problema, se paró y se fue. O sea, asumió el statu quo como razonable. Bueno, lo que pasa es que el statu quo cambia con abrir una ventana y con cerrar otra, ¿no? Entonces, bueno, si eso a ti o a cualquiera de los que nos oyen no le da el argumento, ¿cómo es que dicen los abogados? No, Herramientas de convicción, argumentos de elementos de convicción. convicción.
elemento de convicción para entender que la situación ni es democrática, ni hay piso parejo, ni hay respeto por la voluntad del elector, ni hay independencia de partidos políticos. Si eso no nos da suficiente elemento de convicción, pues yo prefiero que la realidad finalmente se precipite y nos dé, digamos, nos permita decir, mira, esto fue lo que planteamos, esto fue lo que efectivamente ocurrió. El voto adicto cree efectivamente que es por la ruta electoral, cree que le van a respetar su voluntad como elector, cree que la fuerza imparable del venezolano puede cambiar el statu quo, pero hay que decir la verdad. ¿Desde cuándo el régimen no tiene popularidad? ¿Cuándo fue la última vez que el régimen puede decir que ganó efectiva y con comodidad una elección? No es ahora, no es ahora. O sea, el régimen hace mucho tiempo, en la medida en que recorrió su propia espiral totalitaria, dejó de lado la popularidad, dejó de lado la política de la calle y se convirtió en lo que es ahora. Supongamos nada más que la última vez que lo intentó con algo de éxito fue la última elección encabezada por Hugo Chávez, supongamos, ¿ok? Pero después de eso, la verdad es que ha habido una caída brutal de la legitimidad, de la creencia en la validez del régimen, del respaldo popular que el régimen con la que el régimen ha tenido que lidiar desde hace mucho tiempo, de hace muchísimo tiempo. Entonces, un régimen impopular e ilegítimo no es un régimen que se va a apoyar en la participación popular. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, entonces, ¿por qué hace elecciones? Bueno, porque todos los regímenes totalitarios practican liturgias totalitarias. Sí, pero en Cuba hacen elecciones. Yo más o menos me imagino la respuesta, pero es importante que tú la des. Y si entonces, ¿por qué hace elecciones? ¿Por qué no permite que se inscriba cualquier persona? Solo lo que él acepte. Porque, a ver, yo creo que lo que ocurrió, y lo hemos dicho antes, tú lo acabas de decir antes de mi ingreso, ocurrió que se consiguió con una singularidad. ¿Ok? Y la singularidad fue a una candidata, en el caso de María Corina Machado, que independientemente del respaldo institucional que tuviera, o sea, en contra de los partidos del statu quo, recogió alrededor de ella 8 o 9 de cada 10 votos. Y entonces el régimen probablemente se planteó, o sea, tú puedes hacer una trampa, una trampita, una tramposa, ¿ok? Pero es difícil para cualquiera jugar al pluralismo cuando tienes del otro lado a alguien que ya demostró por la vía de las primarias que tiene 9 de cada 10 votos de los venezolanos. 8, 7, muchísimos. Y yo estoy seguro de que si a ella la hubieran dejado correr, ahorita tuviera 11 de cada 10 votos. Pero una singularidad política que el régimen tomó debida nota y por supuesto dijo, no, con esta no corro. No corro porque me va a resultar muy incómodo hacer una trampa tan descomunal como la que tendría que hacer para yo quedarme en el poder. Y porque además él tenía previsto una liturgia totalitaria el que le resolviera varios problemas en el plano internacional. Por eso yo creo que firmó el pacto de Barbados. Yo dije, bueno, vamos a arreglar un poco la casa, libero un poco los presos políticos, abro el registro electoral, permito que elijan por la vía de las primarias, porque él suponía, el régimen no tenía en su sistema de hipótesis que María Corina iba a barrer con todo eso. Lo triste, el dicho más acá del margen, es que los actores a los que barrió María Corina son los actores a los que después ella se aferró. Y entonces allí, con el final de la ilusión, también quiero decir que si viene que la población, los venezolanos, queremos una ruptura con un statu quo inconveniente, que se notó
en la candidatura de Rosales. O sea, los venezolanos no quieren nada de esa política y por eso tanta incomodidad con Rosales, y sin embargo, María Corina es la gran legitimadora de todo ese statu quo. Al punto que, como dijo el profesor Iris de Búfalo, termina respaldando al fundador de la MUD, de la Mesa Democrática, a un hombre del aparato del statu quo, de los partidos del statu quo. Sí, pero ¿qué otra cosa podía haber hecho ella? O sea, si eso dijéramos, oye, a lo mejor es una palabra incómoda, pero eso es lo que hay, ¿entiendes? Está el status quo, está María Corina con un gentío, pero sin nada institucional, un gentío disperso, un gentío que no es fácil organizar, un gentío que... No, exacto, yo te devuelvo... No, bueno, pero tú te vas a abrazar por quien tú quieras. Sí. ¿Ok? Eso no. A ver, si la novela iba a terminar con el villano quedándose con la muchachita, entonces la verdad es que hay que echarle culpa al guionista y hay que preguntarle a los protagonistas por qué ellos se prestaron a escenificar esa novela tan chimba. Ok, Víctor, no. El fin de la ilusión comienza con el abrazo a Superlano, o sea, al final, el mandato de la primaria fue absolutamente desestimado, no solo por el régimen que lo bloqueó definitivamente, sino por el status quo que se apropió. O sea, al final, el tema era... Entre Manuel Rosales, el gobernador del Zulia, y el mismo, que son de la misma camada. Sí. Por eso que yo decía ayer, bueno, pero vamos a tener cuidado, los santos de hoy pueden ser los diablos de mañana. No, hace poco veía yo y yo advierto contra esto, porque creo que es demasiado temprano. Hace poco veía yo esta belleza de post de Mariela Magallanes, que creo que fue diputada de la causa R, etcétera, ¿no? Sí. Aquellos que aún lo consideran desconocido, es bueno que sepan su papel crucial en la construcción de la unidad democrática venezolana. Entonces, lo primero, ya estamos ensalzándolo, ya forma parte del coro de arcángeles. Entonces, papel crucial, su trayectoria política nacional e internacional, junto a su profunda comprensión del país, lo convierte en un líder valioso. Papel crucial, profunda comprensión del país, líder valioso. Como arquitecto del consenso y la unidad, cuenta con la confianza de diversos partidos y María Corina Machado. Su experiencia diplomática lo posiciona como clave. ¡Wow! Pero un poquito de pudor. O sea, ya lo están endiosando, ya lo están guaidoseando, ya lo están maricorinizando. O sea, no vale, los líderes políticos no hay que, y de entrada, pues, no tiene el pobre hombre 2 horas y ya esto es y yo advierto, ojo, ni lo conozco, ni tengo mala opinión de él, ni la voy a tener, ni lo voy a nombrar, ni nada. Simplemente estoy dando cuenta de la forma como los venezolanos la embarramos temprano, porque entonces no tenemos mandatarios, tenemos dioses con pies de barro, ídolos, ¿ok? Y entonces contra esto no hay forma, porque imagínate que uno vaya y diga algo contra alguien que tiene un papel crucial, con profunda comprensión del país, un líder valioso, arquitecto del consenso y la unidad, que cuenta que no puede decir nada. Y eso a mí me parece terriblemente lamentable. Que no, a ver, y lo otro que quiero, a ver, tú me preguntabas, bueno, ¿qué podía hacer? Mira, esa es una cosa que hay que reflexionar bien por lo siguiente. Te puedo decir lo que no debió haber hecho nunca. Nunca debió haber jugado a unas primarias que iban a tener este resultado de cualquier manera. ¿Ok? Cuando ella pierde sentido de realidad, y se va hacia una jugada que terminaba así necesariamente, nadie se puede sorprender, entonces ya
digamos, se equivocó. Se equivocó y está, Sí, de nuevo, por eso que estoy viendo Stalingrado. Estoy viendo Stalingrado porque veo en qué momento se equivocó Hitler. Hay los mejores historiadores dicen, epa, no es el diablo, porque o endiablamos o endiosamos, no es el diablo, obviamente Hitler es un engendro demoníaco en el siglo XX, pero digamos, llegó hasta allí porque tuvo una etapa de mucha legitimidad y después comenzó a equivocarse en las estrategias militares y el gran error fue precisamente la campaña, la Operación Barbarroja contra Rusia. Entonces eso lo pongo así porque de nuevo, en algún momento uno puede tener la punta del hilo del error. Bueno, yo propongo que ese es el error. ¿A dónde estamos? Pero dime tú, estamos celebrando. Ok. Todo el mundo apostó a una primaria que era irreal, irrealista, y todo pero el mundo precisamente, contribuyó a embaucar a la gente con eso. sí, Víctor, yo estoy de acuerdo contigo, pero vamos por parte. Eh, al gobierno no sé si se le fue o no se le fue de las manos. La primaria a lo mejor subestimó la capacidad no solo de María Corina, sino la aspiración de la gente de salir a un evento donde no corriera peligro. ¿Ok? Y en efecto, la gente fue avasallador el triunfo de María Corina porque prácticamente corrió contra nadie. El que más o menos tenía medio chance, al final no sé qué órdenes recibió, Prosperi o Prosperi, no sé, el de Acción Democrática, y después le embarró de tal manera que, bueno, eso, o sea, lo poquito que había sumado se lo quitó. Y los demás a lo mejor tenían buenas intenciones, pero no tenían no sé, el encaje de María Corina. Pero sin lugar a dudas que para María Corina fue esa primaria algo sensacional. O sea, un líder político con aspiración a llegar al poder, que le den esa confianza y se creció, y ahí vino el baño de aduladores y de saltadores de talanquera, que bueno, era imposible. Pues entonces ahí cambió todo. Ahora, lo que yo te quiero decir, Víctor, que Uh -huh. sabiendo cómo es la mentalidad del venezolano para generalizar, para no decir tú no, yo sí, o yo no y aquello sí, la gente ve a los políticos, como tú lo dices, o a los que están cerca del poder, como dioses, no como seres humanos de carne y hueso que se equivocan. Pero viendo, ando en la calle, quizás en algunos sectores más que en otros le prestan atención a la política, ¿no? Porque hay gente en el sur que, pues eso es lo que andan buscando es cómo resuelven, cómo se alimentan. Y también hay que quitar esas cosas de las redes que uno cree, uno a veces se mete en las redes y ve los insultos, ve para acá, esto, lo otro, y uno cree que está sumergido en un mundo donde todo el mundo le está cayendo encima y resulta que eso no, o sea, de Twitter ni Instagram es Venezuela, eso no, eso refleja, antes le decían los encuestadores que le decían las redes las 2.0 y decía, mira, el 2.0 es lo que en realidad representa eso para un sondeo de opinión, el 2%. Ahora por falta de medios de comunicación, quizás no sé esos números cuánto pueden representar, ¿no? Quien se mantiene informado por las redes sociales. Lo cierto del caso es que tú o cualquiera llega a decir algo, o sea, de Corina Llori se decía algo, una profesora, una señora que con todo su mérito, nadie la conocía. Bueno, tú decías, pues yo no la conozco, no importa, si María Corina dice que sí, es sí, punto, es ella. Y lo mismo, me imagino que ese despliegue de mensajes de ayer, ¿ok? Que hay gente seguramente de carne y hueso y también hay bots. Hay laboratorios en todas partes, todo. Yo no estoy hablando de que si el gobierno, la oposición también tendrá su voz. Bueno, empezaron otra vez que, bueno, ese es el candidato de María Corina. No es el de la MUN ni siquiera, es el que María Corina apoyó y por lo tanto triunfó. Si uno llega a decir algo distinto a lo que diga María Corina, caes en desgracia, pero nosotros tenemos que construir un discurso y en eso es lo que yo ando. O sea, uno no es que esté en contra del mundo, uno no es que esté en contra de María Corina, no, sino, oye, nosotros veníamos preparando un discurso cuando andábamos juntos, Víctor, un discurso totalmente distinto a este, que ilusionaba, esperanzaba
pero con la gente, con los pies en el piso, pisando firme. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No, no es para quitarle la ilusión, como dice el título, fin de la ilusión, sino cómo hacer, no para recomponer, sino para hacer creer a la gente en la política y que sí es factible salir del régimen, que sí es factible. Y en eso tenemos que trabajar. Mira, para mí la participación de María Corina en las primarias es el equivalente a su canto del cisne. Lo que le resultó perfecto, pero no le sirvió para su futuro político y probablemente allí pierda buena parte de su capital político. Porque una cosa es los venezolanos ilusionados y otra cosa son los venezolanos decepcionados. Y si no, pregúntale a todos, a Capriles, a Guaidó, al que tú quieras. No tiene por qué ser diferente. En su momento todos eran, yo no sé si tú recuerdas los Caprilovers, ¿no? O sea, y por cierto, es el mismo coro griego. Es la misma Cosa Nostra la que aplaude hoy, desprecia mañana y vuelve a aplaudir al nuevo. Esto lo estamos viendo en este momento. Eso es como primera idea. Lo segundo es que este no es el candidato, el embajador González Urrutia, no es el candidato de María Corina, es el candidato de la plataforma unitaria, que quedó absolutamente claro. Lo fue presentado por el señor Barbosa. Fue además postulado unitariamente. Todos. ¿Ok? Incluido María Corina, efectivamente. Y representa a la plataforma unitaria y este candidato no es la persona que va a estar dispuesta a, bueno, habilitar a María Corina, yo me voy a quitar y la voy a dejar a ella. No, María Corina ya no es la candidata potencial de la plataforma unitaria. La plataforma unitaria tiene otro candidato, ¿ok? Seleccionado por unanimidad y de acuerdo a las reglas internas de esa plataforma unitaria y se llama como se llama. Punto. Yo, por eso, como sabía la temporalidad de la jugada alrededor de la profesora Corina Llores, la verdad que no invertí tiempo en eso, ¿sabes? Me mantuve a la distancia. Y respecto del embajador, tampoco voy a invertir tiempo en eso. ¿Ok? Entre otras cosas porque yo creo que si bien es cierto uno por razones del magisterio de la verdad, uno tiene que referirse a las narrativas que forman parte de la opinión pública, pero ya me resulta absolutamente irrelevante porque si se trata del tema de construir esperanza, por allí no es, porque no hay curso electoral, eso es lo que yo creo. Y como no hay curso electoral, entonces este esfuerzo es vano y tocará entonces a los que construyen esperanza esperar el 29 de julio para volver a replantear el camino, pasar la manito a la gente y decirle que el país no se ha acabado, los países no se acaban y siempre habrá otra oportunidad para hacer política. ¿Y por qué no hacerlo desde ahora, antes del 28? Porque es muy sabio y esperar la precipitación de los hechos y, por supuesto, esperar su tiempo. Hasta Cristo esperó su momento. ¿Tú te imaginas? Okay. ¿Tú te imaginas mira, María Corina? Porque todo el mundo se plantea a María Corina arrinconada por la realidad. Bueno, yo te voy a decir lo que yo le mandé a decir a ella, que por supuesto no me prestó atención, no tenía por qué. Yo ya me había ido. Yo creo, voy a ponerlo así. 1, yo no creo en el curso electoral. 2, no creo en la abstención como propuesta política. 3, no creo en la violencia de las calles como alternativa política. ¿Ok? Y por lo tanto no participo en ninguna polarización de que o hablamos o nos matamos, o votamos o vamos a la guerra, nada de eso. No creo, ni acompaño, ni valoro, ni siquiera tomo en cuenta aquellos que, sobre todo desde afuera, porque para ser valientes, mejor afuera que adentro, que salgan a la calle y hasta el horno. Yo no creo en eso. La violencia es estéril frente a un ecosistema criminal. Yo lo que creo es que hay que hacer política. Y hay que hacer política, como lo he dicho hasta la náusea, ejerciendo el magisterio de la verdad. Un político hace muy flaco favor cuando por compasión miente. Y dice, bueno, ya que tú crees en elecciones, yo te acompaño. Ya que tú crees en esto, yo te acompaño. No. Yo se lo decía a ella en su momento, tú seguramente lo viste. Un político es un profeta. Dice la verdad en medio de su gente.
y asume las consecuencias. Bueno, y yo creo, por lo tanto, que la política que habrá que hacer va a tener que incorporar el largo plazo, ese largo plazo al cual todo el mundo le tiene miedo y del cual nadie quiere hablar. Esto va para largo, ¿ok? Pero para lograr el largo hay que comenzar en corto. No es resignarse, es comenzar a trabajar sin la trampa de que es ahora o nunca, es ya. Y yo se los prometo y se los digo, es ya. No, 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 olvídense. ¿Cuántas veces ya han resultado? Llevamos 25 años de ya. Sí, ¿Por qué? Creo... Porque los políticos que no creen en la gente, sino en su poder, vamos a estar claritos. Aquí hubo un secuestro de la oportunidad social porque muchos se vieron ya en el gobierno. Y se empezaron a equivocar rotundamente, buscando ministros. Tenían, la cosa es patética, da vergüenza por la falta de sentido de realidad. Mira, epa, y eso fue en todos los estados. Ojo, y estoy hablando de la experiencia de María Corina, patético. Ya se sintió presidenta, no, es que no eres ya ni candidato. Y no eres ya ni candidato porque erraste el curso estratégico, ¿ok? Y de nuevo, cada cosa en su lugar. Nadie gana en la víspera, nadie muere en la víspera, ¿ok? Por eso se equivocó Napoleón, por eso se equivocó Hitler. O sea, los que ganan aguantan el pulso del plazo. Los que pierden sentido logístico, pierden sentido de realidad, no tienen conducción de las cosas y empiezan a creer los milagros, que si Biden en algún momento da una declaración, que si Petro, o sea, la cosa era tan patética. Y yo, insisto, he sido testigo compasivo y amoroso de la psicología del enfermo terminal, ¿ok? Bueno, no le sirvió la quimio, no le sirvió la radio, le cortaron una pierna, le cortaron la otra. Y esta persona a la que me refiero, que nunca conocí, fue por las redes, pero la acompañé hasta el último minuto. Bueno, le cortaron una pierna, no la otra, tratamientos experimentales, etcétera. Y al final hizo un crowdfunding para comprarse unas vitaminas. Tienes todo el derecho a comerte unas vitaminas y creer que con eso te salvas. Y si esa recaudación le sirvió para irse para Italia, tomarse la última foto en la Fontana del Trevi, e irse con la persona que amaba, y pasar los últimos minutos, esa fue la última semana, la semana siguiente se murió, bien bueno, porque al final tú ves con compasión y amor, que el enfermo terminal se aferre a lo que sea, porque de eso se trata el amor a la vida. Ahora, en política, la cosa podría ser diferente si con más sentido de realidad no nos tratamos a nosotros mismos con la esperanza alucinada de alguien que lamentablemente está cercano a la muerte, pero que quiere vivir. Entonces, contra nadie, no importa, porque mira, estos 25 años han pasado por Arias Cárdenas, han pasado por el Rosales, Capriles, ha pasado por Capriles, Leopoldo ha pasado estuvo, por Guadalupe, no, y Leopoldo estuvo en el ha pasado por Leopoldo, ¿ok? Y es la misma cosa. Todos juegan a la alucinación del corto plazo y todos nos han defraudado porque no quieren jugar a largo plazo. Sí, yo creo pero como ella, que tiene 55 años, dentro de 10 años tiene 65, yo tengo 62, no sé cuánto tienes tú. Yo decía, de nuevo, es que este es un desafío país, no es un desafío personal. Y en este desafío país, cada quien agarra su testigo y corre el tramo que le corresponde y sigue hacia adelante. De eso se trata. Lo que pasa es que muchas veces vemos la carrera como única de uno. El país es mío. No. Uno está aquí de paso y punto. Como qué buen símil, una carrera con testigos. Ya está, uno le correspondió hacer lo que hasta donde uno tiene que llegar. Ese es el final, ese es el verdadero final, hasta donde uno llegó. Punto. Después vendrán otros. Claro. Ahora, ya faltan 98 días, no sé cuánto para ese evento el 28. Supongamos que María Corina genera
esa emoción recorre el país con Edmundo y esto y tal y qué sé yo, y bueno y tal, y la gente, crece el ánimo de la gente en salir a votar. Yo te voy a decir una cosa, yo mañana me voy a reunir con varias personas acá de partidos políticos. Me voy a reunir porque en verdad uno tiene que hacer política y voy a decirle estas mismas cosas que estamos hablando, como siempre lo he dicho, tanto en público como en privado. Pero cuando me dicen, pero algo tenemos que hacer, sí, tenemos que hacer campaña, cómo no, pero decir las cosas como son, decir las cosas que tú estás diciendo, pero también ponle tú, María Corina, y se sale pues con el mundo, con la gente a recorrer el país y se genera una matriz de opinión parecida a la que pudo haber generado María Corina si hubiese sido candidata en definitiva. Esa candidata que no quería el régimen porque podía tener mucha gente en la calle, se presente algo parecido con Edmundo González Urrutia, no sería viable. ¿O tú crees que lo quitan, lo bajan del caballo? Mira, no, la verdad es que yo tengo mucho respeto por la gente, ¿sabes? Y la verdad es que la gente tiene todo el derecho a hacer lo que quiera. Sí, Este, pero el acto del voto no es lo mismo ir a votar creyendo que van a respetar tu voluntad popular. No es lo mismo ir a votar creyendo que esa es una liturgia totalitaria que debe tener otro sentido. Y no es lo mismo ir a votar como parte de una estrategia política el de largo plazo. Entonces depende, porque al final ir a votar, yo no, como te digo, no soy abstencionista, no soy votacionista, no creo en este momento en la racionalidad, sobre todo con estos capitanes. O sea, tú te imaginas. O sea, la época de la nábasis de Jenofonte ya no es nuestra época. O sí. sea, cuando yo estudié la nábasis decía, bueno, al final Jenofonte, que era tartamudo y cojo, tuvo que liderar la huida de Persia de los griegos, del ejército griego. Sí, bueno, pero lo que pasa es que Jenofonte, cojo y tartamudo, tenía unos atributos de liderazgo que estos que no son ni cojos ni tartamudos no tienen. Mira, Entonces, nos queda un minuto, nos queda un minuto para exacto, redondear. entonces Quiero el mensaje no, yo tuyo. lo que creo es que hay que pensar que este juego se terminó y que este juego se deterioró. O sea, desde octubre para acá, todas las ilusiones han venido perdiendo sus pétalos y ya no quedan pétalos en esa rosa como para confiar en eso. Esto es muy rudo, es muy precario y en todo caso, María Corina llegó allí para hacer ruptura y terminó allí abrazando y convalidando la dura madre de lo que ella criticaba, la Mesa de la Unidad Democrática. Dale, mira, se acabó Eso me esto. parece mucho más. Vamos a ver si la semana que viene volvemos a conversar, Víctor. ¿Te parece? Dale. Dale, apretado abrazo, que estés bien.